hermanos, ¿pasa a vosotros? Antes de que tomen sus asientos, le voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras. Y vamos a estudiar un tema que es muy bonito, que esta mañana no dudo que más de uno vaya a reflexionar en cómo está viviendo su vida delante de nuestro Dios. Vamos a abrir lo que nos dice Romanos en su capítulo 14. Versículo 8 y 9. El título de este tema es Vivir y morir en el Señor. Romanos capítulo 14, 8, 9. Si estamos ahí, vamos a leerlo todos juntos. Y la palabra de nuestro Dios dice así: que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? El deseo de mis hermanos es que cada uno de nosotros comprenda que el valor de nuestra vida tiene demasiada importancia. El estar vivo en este día nos da la oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Dios y poder arrepentirnos de cambiar lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas, porque nuestro Dios conoce el corazón del ser humano. Nuestro Dios por eso manda, ¿verdad?, a su Hijo unigénito para que muera por cada uno de nosotros y nosotros podamos arrepentirnos de nuestra vida que estamos llevando. Si es una vida que estamos por malos pasos, nos podemos arrepentir, ¿verdad?, aceptar a nuestro Salvador y así estar en una dirección que nos lleve a un camino eterno. Estas palabras las habla el apóstol Pablo porque él estaba convencido de que él conoció a su Salvador, aceptó el Evangelio de Jesucristo. Y si nos damos cuenta el cambio radical que hizo el apóstol Pablo, porque todos conocemos la historia, que él era perseguidor, ¿verdad?, de los cristianos, y cuando él recibe, ¿verdad?, el llamamiento, en el camino, ¿a dónde iba? A Damasco. Y eso yo pienso que nunca lo voy a olvidar, porque ahí se le reveló, ¿verdad, mis hermanos? Se le apareció. Y él aceptó, ¿verdad?, después de que fue ciego. ¿Por cuántos días fue ciego, mis hermanos? 3 días. Aceptó seguir y servir ¿a quién? A Cristo. Lo aceptó servir. Él hizo un cambio radical en su vida. Él aceptó que estaba cometiendo errores y aceptó una nueva forma de vivir. Por eso es que él, con mucha sinceridad, porque para Pablo después fue difícil, fue golpeado, ¿qué más? Cuando azotado, encarcelado, vivió una vida que para nosotros yo pienso que es difícil, ¿verdad?, estar encarcelado, ser apedreado solamente por hablar de la palabra de nuestro Dios. Pero él comprendió que toda su vida quería servir al Señor. Y él por eso es que con mucha seguridad él dice estas palabras: que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Él entendía el significado de estar vivo. Él comprendía y había aceptado el llamamiento de nuestro Dios. Cuando uno respira, siente esa sensación de que estás vivo. Cuando vuelves a respirar, cuando vuelves a despertar, tienes esa sensación de que estás con vida. Cuando uno está vivo, tiene que humillar su corazón y tomar ventaja de que uno está vivo. Porque cuando uno está vivo, tiene la oportunidad de arrepentirse. Dice Pablo, ¿verdad?, nos insta a que si uno de nosotros ahorita, todos los que estamos acá estamos vivos, tengamos ese deseo de agradar a nuestro Dios. Dice, vivan para el Señor, dice, y si morimos, para el Señor, ¿qué? Morimos. Y ahorita quiero regresar después a este párrafo. Quiero dar ¿por qué dice por el Señor morimos? Sabemos que cuando uno conoce de la palabra de nuestro Dios, es muy diferente, ¿verdad? Sabemos que hay un duelo, como en las familias que pierden un ser querido,
hay un duelo, y es verdad, esa pérdida a veces duele, pero cuando la persona, todos nos vamos a morir, pero muchos conocieron de Dios y muchos no conocieron de Dios. Muchos aceptaron a Cristo y muchos no lo aceptaron. Y ahí está la diferencia, de que ahorita que estoy con vida, tengo que tomar esa oportunidad y acercarme a nuestro Dios y hacer su voluntad, para que el día que nosotros descendamos al polvo de la tierra, moramos ¿qué? En el Señor. ¿Y qué significa morir en el Señor? Que yo le acepte, que guarde sus mandamientos, que yo me bautice, que acepte a Jesucristo como mi Salvador. Y así cuando yo muera, pues puedo decir que morí ¿dónde? Morí en el Señor, porque acepté su palabra, me bauticé, lo acepté, y puedo decir morí en el Señor. Pero también en nuestro vivir tiene que ser vivir en el Señor. ¿Qué significará vivir en el Señor? Conforme a su palabra, claro que sí, conforme a su palabra, conforme a su evangelio. Y uno pareciera que tiene eso en la vida, que si tú le preguntas a cualquier persona, ¿sabes cuál es tu propósito en la vida? Y alguna persona te dice, no, pues, servir a Dios. A otras personas tal vez sus éxitos en la tierra se le hacen más grandes que servir a Dios. Isaías 43:7 nos dice que fuimos creados para honra y gloria de nuestro Dios. Cuando uno sabe su objetivo en su vida, porque Isaías así lo dice, solamente fuimos creados cada uno de nosotros para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando uno conoce eso, pero no solamente lo conoce y lo sabe, lo acepta y lo toma para enseñarse de nosotros y abre su corazón y dice, oh, pues yo fuimos creados para honra y gloria de nuestro Dios. Cuando uno lo agarra, uno le empieza a dar sentido a su vida y empieza a valorar lo que tiene enfrente. ¿Qué tenemos enfrente? Nuestra vida. Ahorita cada uno de nosotros respiramos, el soplo de vida todavía está en nosotros. Entonces, cuando uno tiene que saber que fuimos creados solamente con ese propósito de honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Sigue diciendo, ¿verdad? Yo pregunto, ¿qué es vivir en el Señor? ¿Desea una hermana vivir conforme a su palabra? Sí. ¿Saber perdonar? Si yo quiero vivir en el Señor, tengo que aprender a perdonar. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos enseñan a perdonar. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Dice que, ¿qué dijo? ¿Qué salieron de las bocas de Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben qué? Lo que hacen. Pero la Biblia dice que Él pudo llamar ¿a cuántos ángeles? A 10,000 ángeles para librarlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él confiaba en nuestro Dios y en su plan divino ¿de qué? De salvación. Él estaba, ¿verdad?, atormentado por los hombres, avergonzado, lo avergonzaban, perdón, y Él nunca salió una palabra para maldecirlos o para decirles algo malo. ¿Se imaginan que alguien de nosotros, pongámonos, ¿verdad?, en un lugar así, que nos están maltratando, nos están diciendo, nos están tratando injustamente? Y lo más regular de nosotros los seres humanos es contestar rápidamente o defendernos. Pero un ejemplo grande es Jesucristo, que Él perdonó hasta su último aliento de vida. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo nos enseña a servir, porque Él vino ¿qué? A servir, y no vino a hacer ¿qué? A ser servido. Cada uno de nosotros, dice Salmos, que nos hizo un poco menor que los ángeles. Cada uno de nosotros tiene un entendimiento grande. Se imaginen, mis hermanos, somos un poquito menor que los ángeles. El ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones buenas. Tiene la capacidad de ser educado, tiene la capacidad de cambiar su vida, pero hay algo que debe estar en nosotros, es el querer hacer las cosas y agradar a nuestro Dios. Porque si uno no tiene el deseo de cambiar, pues no va a pasar. No, la palabra de nuestro Dios entra conforme tú abres tu corazón. La palabra de Dios va a penetrar en lo más profundo de ti si tú lo dejas entrar.
A veces decimos, es de que me cuesta mucho controlar mi enojo, controlar mi ira. Pues tenemos que orar y pedirle a nuestro Dios que nos siga ayudando, ¿verdad? Que nos siga puliendo para vivir en el Señor. Vivir para el Señor es perdonar, servir, confiar en Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario, también pongo otro ejemplo de Él, porque por eso le decimos maestro, ¿verdad? Porque Él nos da el ejemplo a seguir. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ora a nuestro Dios y Él dice unas palabras. Dice, si puedo pasar este vaso. ¿Qué quiso decir con eso Jesucristo? ¿Tenía miedo a morir? ¿Tenía miedo o no tenía miedo? Como ser humano, porque Jesucristo vino en cuerpo, ¿verdad? Carne. Sí tuvo miedo, pero acabó diciendo y dijo, pero hágase tu voluntad. Cuando Él dijo hágase tu voluntad, quiere decir que Él confiaba en nuestro Dios. Y en nuestra vida tal vez las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos, pero sabemos que todo lo que nos pasa, dice que todo nos ayuda a bien. Aunque uno tal vez ahorita no la está pasando muy bien del todo, pero cuando uno confía en ese plan divino de salvación, dices, me está pasando por esto, hay una razón por la que me está pasando. Tal vez Dios me está poniendo esta prueba para que yo sea pulido, para que yo sea menos desesperado, para que yo sea menos impaciente. Y nuestro Dios nos pone pruebas, pero si uno confía en Él, así como Jesucristo confió, tenía miedo, sí tenía miedo porque dijo, pues si tú quieres pasa ese vaso, pero dijo que se haga tu voluntad porque Él confiaba en Dios. Jesucristo fue sencillo. Y podemos decir, mis hermanos, que es un gran ejemplo nuestro maestro. ¿En qué ciudad nació Jesucristo, mis hermanos? ¿Mande? En Belén. ¿Y en dónde nació Jesucristo? Dice que en un pesebre, ¿verdad? En un lugar. Prácticamente en nuestro tiempo lo conocemos como en un establo, ¿verdad? Donde había animales. Y podemos decir, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué no nació en una mansión? O nació en un seno familiar de donde sea puro rico. Jesucristo es un ejemplo claro de sencillez, ¿verdad? Jesucristo mostró misericordia, mostró compasión. Cuando vemos que los fariseos iban a apedrear a aquella mujer que la habían encontrado, ¿de dónde? En adulterio, ¿verdad? Jesucristo les dice, ¿verdad? Dice que se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra. Y ahí mostró compasión, pero también mostró misericordia y amor por la persona. Todas esas cosas, mis hermanos, cuando uno puede mostrar compasión, mostrar misericordia, ser sencillo, ser compasivo, confiar en Dios, eso es que estás viviendo para el Señor y no estás viviendo conforme a tu carne. Porque vivir conforme a tu carne es lo más fácil. Lo más fácil es vivir conforme a nuestra carne. Pero cuando uno vive conforme a nuestra carne, uno se equivoca más, tiene más problemas, tiene más dificultades en su vida, tiene más problemas. A veces ese problema que era chiquito, como estás viviendo conforme a tu carne, lo haces más grande, mucho más grande. Cuando vives conforme a Dios, tienes un problema, es verdad, también hay problemas, pero tú vas a poder controlarnos por el conocimiento que te ha dado Dios. Ese problema, estoy seguro que si tú conoces de las Sagradas Escrituras, ese problema no se te va a salir de las manos. Vas a ser prudente en tu forma de hablar. Vas a ser paciente, misericordioso, compasivo, porque ese ejemplo nos dejó Jesucristo. Cuando uno vive para el Señor y uno acepta que está en esta tierra solamente para honra y gloria de Él, uno viene contento a la casa de oración porque sabe por qué fuimos hechos. Ojalá, verdad, que la iglesia todos los sábados estuviera súper llena,
Pero como les digo, la palabra ahí está. Depende de cada uno de nosotros cómo abra nuestro corazón para que deje a Dios obrar y Él nos vaya cambiando, nos vaya purificando de todas las cosas que estamos haciendo mal. Y vivir para el Señor no, se podría decir que no es un viaje de un día. Vivir para el Señor no es que tengo que vivir un mes solamente adorando y agradando a Él. Vivir para el Señor es para toda la vida. Para toda la vida. Hasta que Él nos quite ese soplo de ¿qué? De vida. Y te diga, ¿sabes qué? Tus días se acabaron. Ahora vas a dormir por un momento, ¿verdad, mis hermanos? Y a veces yo pregunto, mis hermanos, si a veces en la vida literal al hombre se le es difícil ser fiel a una persona, a esa persona que tú le juraste matrimonio para toda la vida. ¿Se imaginan si a veces con lo que vemos no puedes ser fiel con una persona que juraste matrimonio para toda la vida? Vivir para el Señor es para toda la vida, mis hermanos, también. Y yo pregunto, ¿y a Él no lo vemos o sí lo podemos ver? Dice la palabra de nuestro Dios que por fe, ¿qué? Por la fe uno anda. Nuestro Dios nos enseña a ser fiel porque Él es fiel. Él va a cumplir sus promesas. Nos enseña a ser fiel con nuestras esposas, con nuestros esposos. Nos enseña a ser compasivos, misericordiosos. Él nos enseña y nos educa. Nos inspira, ¿verdad?, a ser mejores hijos suyos, para honra y gloria de Él. Y cuando uno es mejor hijo de Dios, uno, mis hermanos, puede tratar con respeto a su esposa, respeto a su esposo, y valora lo que tiene enfrente, que es la vida. Sigue diciendo, vamos a leer lo que nos dice Job en su capítulo 14. Vamos a reflexionar lo que nos dice Job capítulo 14, en su versículo 1. Dice Job 14:1. Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Y sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están terminados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Cada uno de nosotros, nuestros días están contados. Nuestro Dios dice que nuestros días están contados. Cada uno de nosotros, nuestro Dios ya tiene contados nuestros días. Hay razones por las cuales no sabemos para cuándo. Porque yo pienso que más de uno, si se imagina si supiéramos cuándo vamos a morir, pues yo creo que más de uno sí se pondría triste, ¿no? O se sentiría desalientado. Pero nuestro Dios ya tiene tu tiempo que tú vas a vivir. Nuestro Dios ya tiene nuestro tiempo que nosotros vamos a vivir. El siervo Job, él sabía esas cosas. Por eso es que él le da un valor grande él le da un valor grande a su vida. Dios, ¿verdad?, permitió que se le quitara todo lo que tenía para ver si él respondía de una forma mala. Pero a Job le pasaron muchas cosas y él nunca blasfemó el nombre de Dios, porque él sabía el valor de la vida. Le pasaron cosas que tal vez no se merecía, que tal vez puede decir, es algo injusto que le pasó a este hombre, porque era un hombre manso, ¿verdad?, y humilde de corazón. Y le pasaron. Job sabía el valor de la vida, pero también sabía el valor de morir en el Señor. Porque él pregunta, ¿verdad? Dice ahí adelante, en el mismo 14, sigue diciendo, en el 14 de Job, dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga, ¿qué? Mi mutación. Desde la antigüedad, desde tiempos antiguos, hombres nos enseñaron ese grande ejemplo de esperar, ¿en dónde? En el Señor. Job vivió su vida
conforme a nuestro Dios. Yo pregunto, mis hermanos, cuando Él dice, Él se hace esa pregunta, ¿el hombre volverá a nacer? O sea, otra vez. Dice que Él va a esperar, ¿qué? Su mutuación. ¿Qué quiere decir? Que Él está esperando también, ¿qué? Él va a esperar su, ¿qué? Su resurrección. Y cuando vemos esas cosas, mis hermanos, que nuestros días están contados, uno tiene que darle valor a su vida. Porque pareciera que cuando uno está joven, pues dice, voy a vivir tantos años, todavía me queda mucho tiempo adelante, me queda mucho tiempo. Pero la verdad es que no. La verdad es que tú no sabes el tiempo que vas a vivir. No sabes hasta cuándo son tus días. Y es por eso que debemos escuchar la palabra de nuestro Dios ahorita que estamos vivos. No importa la condición que estemos. El libro de Eclesiastés, en su versículo 9, versículo del 3 al 5 dice así. Eclesiastés 9 del 3 al 5. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, y todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de maldad y de enloquecimiento en su corazón, durante su vida y después a los muertos. Y aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aquí podemos ver, mis hermanos, que sea la condición que estemos nosotros. Si yo estoy viviendo en pecado, si estoy viviendo una vida desordenada, si mis pensamientos no han sido afirmados, ¿qué quiere decir? Si estoy pensando en cosas malas o no sé controlar mis pensamientos y me equivoco constantemente, nuestro Dios no juzga la condición del ser humano. Nuestro Dios busca que el ser humano se arrepienta antes de ser ¿qué? Antes de ser guardado, ¿verdad, mis hermanos? Dice acá, más vale perro vivo que león muerto. O sea, vale mucho una persona, aunque esté en pecado, aunque esté conociendo las cosas, aunque esté viviendo su vida mal, pero aún está con vida, tiene la oportunidad de arrepentirse y de corregir la manera en que está viviendo. Agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos la oportunidad porque estamos vivos y mientras hay vida, aún hay ¿qué? Esperanza. Y tenemos que saber, mis hermanos, que abrir nuestro corazón y saber, mis hermanos, que va a depender de nosotros en que esa semilla que sábado con sábado o día con día, también si uno lee en su casa la Biblia, yo sé que lo hacen, esa semilla puede caer en buena tierra, pero también puede caer en mala tierra si uno no abre su corazón. Hay una historia que vamos a leer ahorita, es Mateo, capítulo 13, verso 18, 23. Mateo capítulo 13, 8 al 23, 18 al 23, perdón. Mateo 13, 18 al 23 dice así. Dice, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata todo lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a ¿qué? Junto al camino. Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe ¿con qué? Con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego ¿qué? Se ofende. Y esto pasa muy cotidiano, que en la iglesia tú miras unos hermanos por unos meses, 2, 3 meses bien emotivos, bien quieren venir a la iglesia, están muy motivados, les gusta el mensaje, pero ya sábado tras sábado, como que ellos dicen, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo en mi casa, en sábado hago una asada,
O si me gusta mucho el soccer, me voy a un partido de soccer en sábado. O va a haber un partido en un estadio, mejor aprovecho y me voy para allá. ¿Cuántas personas, mis hermanas, no han llegado a la iglesia y solo su estancia es temporal? Escuchan la palabra y se sienten motivados por unos meses y después, pues no los vuelves a ver. Porque no abrieron su corazón en una totalidad. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Sigue diciendo el 22. El que fue sembrado en espinas es el que oye la palabra. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese ¿qué? Infructuosa. Cuando uno tiene metas, todos tenemos metas en esta tierra. Todos tenemos metas en esta tierra. Unos quieren graduarse de la universidad, otros quieren comprar su primera casa, otros quieren abrir su negocio, todos tienen metas. Pero cuando nosotros ponemos por encima de agradar a nuestro Dios, ponemos por encima las metas o cualquier objetivo que yo tenga en mi vida, pues yo no voy a seguir en el camino de Dios. Dice porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Cuando yo pongo por encima las cosas materiales que mis ojos puedan ver, porque es lo más fácil, ¿verdad, mis hermanos? El ser humano se deja llevar mucho por la vista. Cuando uno puede decir es de que en sábado tal vez me va mejor en mi negocio, el sábado te van a pagar overtime, y tú pones eso antes que Dios, porque estás viviendo todavía para ti, estás viviendo tu vida, pero solamente pensando en ti. Y cuando uno no vive ya pensando en nosotros, sino pensando en agradar a nuestro Dios y vivir para Él, Jesucristo les dice, ¿verdad? Les dice allá en Mateo 25, ahí adelante, Mateo 25 a 32 al 40, me parece. 25, dice así. Mateo capítulo 25, del versículo, dice acá, el 32. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice el 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Dice el 37, entonces los justos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te encubrimos? Dice el 39, ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, ¿a mí qué? A mí lo hiciste. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que saber qué es vivir para el Señor. Dice, aquí pone un ejemplo, ¿verdad? Y al principio, ellos no lo entienden, ¿verdad? Dice, ¿cuándo te vimos con hambre te dimos de comer? ¿O cuándo te visitamos en la cárcel? ¿O cuándo fuiste un foráneo? ¿Qué significa un foráneo, mis hermanos? Un foráneo es aquella persona que no nació en este país. Un extranjero, un foráneo es una persona que su país de nacionalidad no es este país. Dice, fui un foráneo y tú estuviste ahí. Tuve hambre y me diste de comer. Los apóstoles se preguntan, no, pero ¿cuándo? Dice, no, ¿verdad? Le dice, lo que tú hiciste por ellos, ¿lo hiciste por qué?
por mí. Lo que hiciste por ellos, lo hiciste por mí. Por eso es que si ustedes se dan cuenta en la actualidad, cualquier persona que habla en contra de las personas que somos foráneas, pues es porque su conocimiento no está en las Escrituras. ¿Verdad? Porque nuestro Dios enseñó a ver por los foráneos. Enseñó a visitar a los enfermos, a visitar a los encarcelados. Las personas pueden cometer errores. Nosotros no estamos para juzgarlos porque nadie nos ha puesto por juez. Nuestro Dios dice que tenemos que ver por esas personas, ¿verdad? Cuando uno puede hacer con eso su nivel de conocimiento en las Sagradas Escrituras, pues ha crecido, uno puede perdonar, puede amar, ¿verdad? Y cuando dice que nosotros hacemos esas cosas, en realidad, ¿quién se las hicimos, mis hermanos? A Dios. Cuando uno hace esas cosas, se lo hace a Dios. Siempre pensando, mis hermanos, que eso le agrada a nuestro Dios. Claro que le agrada a nuestro Dios eso. Que nosotros vea por la viuda, por el huérfano, por el necesitado, ¿verdad? Por el forastero o por los inmigrantes. Que vemos, mis hermanos, que a veces podemos ver que saber de la palabra de nuestro Dios no te lo enseñan en una escuela. El conocimiento de nuestro Dios que se enseña en las iglesias, que enseñamos en esta iglesia, es bueno, agradable delante de nuestro Dios. No cualquier persona lo comprende, ¿verdad? O no cualquier persona lo hace suyo, porque necesita abrir su corazón y dejar que entre. Es muy fácil cuando las personas dan un punto de vista solamente pensando en mí. Dice la palabra de nuestro Dios que cómo conocemos a las personas, dice la palabra de nuestro Dios, por sus frutos, ¿qué? Los vas a conocer. Sigue diciendo, mis hermanos, vamos a seguir leyendo. Y lo que dice Marcos, en su capítulo 34. Marcos capítulo 34. En su versículo 13 y 14. Marcos capítulo 8, 34 al 38. Dice así. Dice, llamado a la gente, con sus discípulos les dijo, cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si granjare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? Porque se avergonzarán de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Y el Hijo del Hombre se avergonzará también él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando uno da un consejo, ¿verdad, mis hermanos? No a todos les gusta. Ustedes, no voy a decir el nombre, porque no me quiero meter mucho en la política, pero cuando a alguien, un personaje muy importante en este país, se le hizo una corrección, sea misericordioso, sea amoroso con los inmigrantes, él dijo, me tiene que pedir una disculpa, porque yo me sentí ofendido. Cuando en realidad lo que le estaban diciendo no era de un hombre. ¿De quién venía ese consejo? De Dios. Y es, mis hermanos, algo que uno tiene que cuidar. El consejo de nuestro Dios tiene que estar en su vida
para que todo lo que diga y haga sea conforme a nuestro Dios. Que cuando nos corrijan, no nos enojemos, sino digamos, gracias por el consejo. Porque ese consejo te va a abrir tu mente, a ser más piadoso, a ser más misericordioso con el prójimo, a quebrar los estatus, porque para Dios todos somos iguales. Dice la palabra de nuestro Dios que no hay judío ni griego, ¿verdad? Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Cuando dice tomen su cruz y síguenme y niéguense a sí mismo, ¿qué significa negarse a sí mismo? Cuando mis deseos carnales me están diciendo haz esto, niéguese uno a sí mismo. ¿Qué significa esto? Cuando uno, por ejemplo, lo están insultando injustamente, lo están regañando injustamente, lo más fácil que puede ser el humano es decir, ok, voy a responder para atrás. Igual o peor todavía. Negarse a sí mismo es decir, ¿sabes qué? Perdón, lo siento si te ofendí, una sincera disculpa y ya cortar el problema. Porque si yo no me niego a sí mismo, vivo como yo quiero, entonces voy a responder todavía más fuerte, voy a lastimar a los demás y ese problema se me va a salir de las manos. Hay muchos ejemplos de negarse a sí mismo, ¿verdad, mis hermanos? Si uno está en su matrimonio, los que ya están casados, ¿verdad? Yo todavía no estoy casado, pero yo creo que siempre hay pruebas en tu matrimonio. Y tal vez en tu casa, con tus padres, tal vez tu papá te enseñaba a que le tienes que hablar duro a las mujeres, o tal vez las mujeres, la mamá enseñó que tenías que, como dicen en nuestro país, ¿verdad? En México, tienes que traer al marido al 100, ¿verdad? Y muchas cosas de las que nosotros aprendimos antes de conocer de Dios no estaban correctas. No era conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y uno tiene que abrir su corazón para decir, si yo quiero que esto funcione, tengo que seguir el consejo de nuestro Dios. Tengo que mostrar eso en mi matrimonio, vivir para el Señor. Es verdad, es bonito vivir para el Señor, pero es una grande responsabilidad porque es negarse a sí mismo. O que me hizo de enojar, o al revés, el hombre o la mujer. Tiene que caber el perdón luego, ¿verdad? O perdóname, discúlpame, lo siento. Pero si uno no puede hacer esas cosas, mis hermanos, pues uno no ha aprendido a negarse a sí mismo. En nuestra boca pueden salir muchos disparates si uno no se niega a sí mismo. Yo pienso que más de uno tal vez acá eran algunos mal hablados, decíamos malas palabras. Decíamos, ¿verdad? Porque yo a veces, cuando no conocía de Dios, así se me llegaban a salir, ¿verdad? Y aceptar, ¿verdad? Y cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar para agradar a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es el que día a día nos va educando para honra y gloria de Él, para vivir mejor con las personas. Y edificarnos nosotros mismos nos ayuda a estar bien en donde quiera que estemos. Cuando tú te edificas espiritualmente, tú vas a estar bien en tu matrimonio. Cuando tú te edificas bien, vas a ser un buen hijo con tus papás. Vas a aprender a respetarlos. Pablo se negó a sí mismo. Pablo cargó esa cruz, por eso fue azotado, mis hermanos. Él enseñaba la palabra de nuestro Dios. Le dieron varios azotes, ¿verdad, mis hermanos? Sufrió, pero no negó a Jesucristo. Por eso Pablo dice, en la lectura que empezamos, dice que si vas a vivir, sea para el Señor, y si vas a morir, sea para Él. Ya casi vamos a ir terminando una promesa que nos hace nuestro Dios a cada uno de nosotros cuando uno vive para el Señor. San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice así. Dícele Jesús,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Esa es una promesa que nuestro Dios nos promete. Que Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dijo estas palabras, enseñó eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es algo, mis hermanos, que nos inspira o nos tiene que inspirar a ser buenas personas delante de nuestro Dios. Si nosotros decimos que creemos en Él, le aceptamos como nuestro Salvador, Él va a cumplir en ese día venidero la promesa. Él va a cumplir su promesa y su palabra. Dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta esto, ¿crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le pregunta, ¿crees esto? Para eso tenemos que nosotros abrir nuestro pensamiento, nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? Jesucristo, ¿a qué se refería cuando decía eso? Se refería a que es verdad, todos vamos a morir. La primera muerte es para todos, ¿verdad? Pero hay una muerte de la cual tú puedes ser librado. Y dice, no morirá, ¿qué? Eternamente. Nosotros hemos conocido que nuestro Dios, mis hermanos, nos va educando día con día, nos va abriendo nuestros ojos. Dice la palabra de nuestro Dios que lámpara es a sus pies, ¿qué? Su palabra, a los pies su palabra. Él nos va guiando, nos va abriendo nuestro entendimiento, pero todo depende de cada uno de nosotros. Vamos, mis hermanos, y casi culminando con lo que nos dice Mateo, segunda de Timoteo, perdón. Y los voy a invitar que todos se pongan de pie. Segunda de Timoteo capítulo 4. Siete al 8. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. ¿Si estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Mis hermanos, que esta palabra sea para edificación y mis hermanos, me despido de ustedes, paz a vosotros.